han estado dando una especie de ultimátums. Entonces es interesante y hago el llamado de la misma manera para que, así como pedimos a que el director de distrito, y amarro un tema con el otro, o regional, orienten a los distritos o centros para que le den esa certificación a los docentes, de igual manera, el llamado es para los compañeros que están sirviendo las orientaciones desde la sede para que hagan un solo cuerpo de información para que la confusión que reina un poco abajo entre esos dos temas que preocupan al docente y que no hay en el distrito y regional quien te pueda dar respuesta, entonces que pudiese hacerse, si no un documento, por lo menos una comunicación formal nacional en el sentido de cuál es el abordaje, de cuáles son las cosas que los docentes van a valorar, van a calificar, van a evaluar en esa adecuación curricular, una orejita de por dónde viene la bola, porque no es posible trabajar sin saber qué vas a evaluar, no es posible salir a caminar sin saber a dónde va, no es posible planificar si no tienes un punto de llegada, si no tienes una línea clara de qué vas a tomar en cuenta para certificar la condición de logrado, iniciado o proceso del estudiante o su calificación numérica. Interesante que esa parte pudiese aclararse porque estamos a 16 de noviembre, estamos en el P2 ya y ese P1 ni se ha recogido en muchos de los centros, pero tampoco saben cómo lo van a hacer porque así como alguien dijo en la sede, no pueden tirar esos registros hasta que revisemos esto, hasta que yo revise esto, no pueden hacer. Entonces, el tiempo pasa, y es interesante que quede muy claro qué es lo que se valora, porque están los criterios de evaluación y están unos indicadores de logro independientes al final, como para ver, como salir a caminar para luego ir a ver a dónde llegué, y que el docente no está claro, no tienen la información de qué va a hacer, y en los distritos y regionales tampoco está la claridad. Entonces, cuando no hay información, entra la especulación, y cuando el docente se ve medio acorralado porque no encuentra hacia cuál pues camino va, tiende a tomar lo anterior, lo que tenía, y eso lo hacemos en la vida profesional y hasta en la vida personal. Cuando se me complica lo nuevo, pues yo recurro a lo viejo para poder sacar el trabajo a camino. Don Julio. Así es, así es. Tenemos que, ya usted lo ha dicho varias veces, este es un documento de la adecuación curricular bueno, que va a ir en el camino y se va a ir mejorando. Ya ese es un hecho de que la adecuación curricular va, pero eso no quiere decir que no tenga algunas debilidades que hay que ir fortaleciendo en el camino. Eso es así. Lo nuevo siempre crea un tipo de requemor. Siempre recuerdo a una conferencia de un evento internacional que participé, donde había un mexicano japonés que estaba dando la charla y dijo lo siguiente: voy a decir estas palabras, pero espero que me dejen salir vivo de esta conferencia, dijo él. Y dijo lo siguiente: los principales opositores a los cambios en el sistema educativo son los docentes, son los maestros. Y eso se armó, como decimos nosotros en el sur, un gelvedero, un bullicio, ¿verdad? Y él salió con una vocecita como de ultratumba, diciendo: le pedí que me dejen salir vivo de esta conferencia, porque es la verdad. Porque cuando hay cambio nos sacan de nuestro estadio de confort, ¿verdad? Así es. Nos traen a cosas que ahora nuevas, tenemos que reajustarnos, tenemos que replanificar, tenemos que romper el librito que ya teníamos escrito y tenemos que entonces hacer esos ajustes. Y a nadie le gusta que lo saquen de su confort donde está.
Entonces, cuando comenzó a explicar, dijo, déjeme explicarle qué es lo que pasa. Y yo también, diría él, dijo él, y a mí también me pasa lo mismo. Esta conferencia yo le estoy dando, pero si surge algún elemento nuevo, ya tengo que reajustar esta conferencia y ajustarla a los nuevos tiempos. Es un sacrificio que tengo que hacer. Cuando con esta conferencia, por ejemplo, yo tengo 1 año, 2 años viajando en el mundo, pero cuando en algún punto me encuentro, digo, no, pero ya esto tengo que reajustarlo porque esto ha cambiado, ¿eh? Me sacan de mi estadio de confort. Entonces tuvo que ponerse también en lugar de los docentes para que los docentes que están ahí presentes pudieran entender. Y le puso muchos ejemplos prácticos para que decirle, no es solamente el docente. Cuando al abogado le modifican la ley, una ley que él se lo aprendía, ya la decía de memoria, cuando se la modifican, entonces tiene que volver a leerla de nuevo, estudiarla, analizarla de nuevo para poder subir a los estrados y defenderse. Es todo el mundo cuando le cambian algunas reglas del juego o se la modifican. Y las cosas que llaman la atención es, don Julio, es que primero en el currículo 195 teníamos los propósitos, ¿verdad? Esos objetivos, el objetivo era lo que tú planificabas para, claro, conseguirlo con los contenidos, pero no lo hacíamos así. En papel planificábamos el objetivo, pero en realidad lo que hacíamos era dar el contenido. Cuando viene el currículo del 2015, don Julio, y de hecho en la malla curricular, ¿cuál es la estructura que hace? Bueno, competencia, contenido mediador, o sea, en el medio del contenido, para el aprendizaje, que eran los indicadores luego que estaban en la parte derecha o izquierda, como usted esté parado, pero en la parte derecha de la página estaba, y esa es la lógica, la competencia de este lado, los contenidos en el centro, dando un mensaje de que eran los mediadores, ¿verdad? Y los indicadores en el otro extremo, porque era a donde íbamos a llegar. Entonces, ¿qué hacíamos? Partíamos, como decía la capacitación, del final, o sea, partíamos del final como punto de partida, tomábamos el punto de llegada. Eso hacíamos nosotros, o sea, eso es lo que conceptualmente está estipulado en el currículo vigente. Pero como la gran cantidad de personas que trabajó en el currículo 195 y que no planificaba el objetivo, sino el contenido, y se familiarizó tanto con el contenido, después en el 2015, este currículo que está vigente, la gente, aunque era esa lógica planteada como está en la malla curricular, ¿verdad? Que se parte la competencia, se usa el contenido como mediador, por eso está en el medio, para conseguir el aprendizaje que describe el indicador de logro. La gente se centró en el contenido, no entendía, decía que estaba complicado, porque, en fin. Entonces, ¿qué ha hecho el sistema en esta adecuación curricular? Como hay una gran cantidad de gente que era de ese currículo 195 que está tomando decisiones ahora, ¿qué es lo que hace? Pues normar, don Julio, llevar a una forma legal lo que el docente sabe hacer. O sea, en vez de que demos las capacitaciones para que el docente vea su objetivo, o sea, vea su indicador de logro y utilice los contenidos como mediadores para conseguir ese aprendizaje, bueno, como el docente lo que hace es que trabaja contenido, vamos a adecuar entonces lo que está bien a lo que el docente sabe hacer. Y lo que hace la adecuación curricular es priorizar los contenidos por encima de los indicadores de logro. O sea, es priorizar el contenido contra el aprendizaje. El aprendizaje es lo último que tú vas a ver si lo logró. Pero en esta lógica, ¿verdad? Por tanto, te hace te acentúa, ¿verdad? La lógica de desarrollar el texto expositivo, de hacer el estudiante experto en cartas, hacer el estudiante experto en cuentos. O sea, te le da una preponderancia mayor al texto funcional, cuando en el esquema del currículo vigente lo que está es darle la preponderancia a la competencia y que con el texto funcional, a través del texto funcional, desarrolle esa habilidad demostrable. Entonces, en resumen, ¿qué hacemos?
como a la postre no hemos sido capaces de explicarle al docente la lógica de por qué los contenidos están en el centro de la malla, que es porque son mediadores para el aprendizaje que describe el indicador, lo que hacemos es, bueno, como no podemos explicarle, vamos a volver al esquema que yo sé. Vamos a priorizar el contenido, a poner lo que coja la lista de contenidos, que desarrolle contenido, pero y eso nos pone a la altura del contexto internacional en que estamos a la hora de evaluar, a la hora de que venga TERCE, ERCE o las evaluaciones del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa. Nosotros estaremos tendríamos estudiantes que hayan desarrollado esas habilidades que van a evaluarse, o estaríamos haciendo el muchacho otra vez una capacidad memorística tipo años 80. Eso ya no se evalúa, ese mundo ya pasó, ahora es otro, y creo que estamos volviendo a ese esquema en vez de que pongamos al docente y nos actualicemos nosotros en función de reconocer, y termino ahí, reconocer que la estructura que estaba es la lógica, insisto, correcta en el enfoque de competencias. La competencia específica tiene unos mediadores, por eso los indicadores, los contenidos estaban en el medio, que te llevan al siguiente extremo, que son los aprendizajes que lo describen los indicadores de logro. Bueno, dice su amigo Francis Escolástico, ¿verdad? Que es otro de los que usted me cogió, se lo llevó para su lado. Dice, buenos días, don Julio, don Rubén. ¿Será que el MINER no están viendo a la velocidad que camina el cáncer curricular? Por favor, que emitan la circular para usar los registros vigentes. Usted oyó la palabra de su amigo Francis. Así, ahí lo escucho, don Julio. A ese que es suyo y a veces mío, suyo siempre. Y cuando lo explica don Francis, que está donde se bate la harina, que está donde se maja el café, ¿verdad? En el centro educativo, es una preocupación generalizada porque nos llega a nosotros y ya la gente, don Julio, que estaba aclarándose y va entendiendo muchas cosas, como la que dice Luz Victoria Díaz, que como por ejemplo, en el actual registro, el indicador de logro de referencia, tú tienes un planteamiento como explica la diferencia entre las células procariotas y una eucariota. O sea, te dice qué es lo que el estudiante va a hacer con esas células. Te describe qué es lo que va a hacer, qué es lo que tiene que aprender. O sea, tú le vas a poner una cantidad de actividades para que al final, para que él te pueda explicar la diferencia entre una célula y otra. Sin embargo, ahora lo que tenemos es, en vez de ese aprendizaje que diga qué es lo que él va a hacer con el contenido, lo que tienes es un contenido que se llama células procariotas, células eucariotas, pero el docente va a dar esos contenidos, pero ¿qué evalúa? Si en lo actual, si el currículo, el registro vigente, el bien hecho registro de grado actual te dice ese indicador, qué es lo que él va a hacer, explica la diferencia entre esta y esta, a diferencia de cómo está planteado en la adecuación curricular. En esa lógica se confunde mucho el docente. Bueno,